inmediatamente comenzar la primera conferencia de estas jornadas, que va a dictar el profesor Paco Ferrandiz. Él es doctor en antropología, científico titular del CSIC y, como me comentaba hace unos momentos, casi profesor de esta casa, porque viene con mucha frecuencia. Sin duda es una de las personas más importantes en estas cuestiones de memoria histórica. Ha sido miembro de la Comisión de Expertos para el Futuro del Valle de los Caídos durante el Gobierno de Rodríguez Zapatero y, además, es uno de los profesores que lleva a cargo este proyecto de sumaciones en el mismo valle. Cuando quieras, Paco, puedes comenzar. Bueno, muchísimas gracias. Primero tengo que empezar con una disculpa porque se nos ha escapado esta diapositiva y no sabemos cómo quitarla, que estaba en una mesa que no correspondía. Pero aquí tenemos puesta el sello de la facultad, que es lo que supuestamente tenía que estar aquí arriba. Quiero agradecer a las asociaciones de estudiantes, a Ariel Jerez y al decanato, que me han invitado aquí. Ahora me acaban de decir que tengo como 20 minutos menos de los que me habían dicho. He traído un PowerPoint porque no quiero hacer una conferencia pesada ni siquiera leerla. Tengo aquí unas notas, pero las voy a ir improvisando sobre diapositivas, porque lo que quiero compartir con vosotros es una reflexión muy amplia. Es que ni siquiera veo el PowerPoint. Espérate. Aquí abajo. Ahora sí, yo creo. Vale. Quiero compartir con vosotros una reflexión amplia sobre lo que yo creo que ha pasado en este país en los últimos 18, ya casi para 20 años, que es enormemente compleja, tiene muchísimas aristas, y yo lo que quiero hacer es pasar quizá de puntillas por todas ellas y tratar de hacer algunas conexiones diferentes para que podamos repensar la problemática, ¿no? Yo soy antropólogo social, por lo tanto, una buena parte de mi investigación tiene que ver con la etnografía. Algunos de vosotros, bueno, en esta facultad hay un departamento de antropología y conocéis, seguro que tenéis asignaturas, sabéis cómo trabajamos, ¿no? Y quería empezar con esta imagen del sistema nervioso, en un microscopio de estos de alta tecnología, que hay un antropólogo australiano que a mí me gusta mucho, se llama Michael Taussig, que está en la Universidad de Columbia, y él nos dijo hace unos años ya a los antropólogos, ¿no?, ¿por qué en vez de pensar las sociedades como sistemas, no las pensamos como sistemas nerviosos? Y yo creo que eso es algo que es importante, ¿no?, para plantear toda esta problemática, ¿no? Yo esta metáfora la utilizo muchísimo y es una forma, pues, bueno, tratar de analizar lo convulsas que son las sociedades contemporáneas, las sociedades de la información y el conocimiento, cómo de repente tenemos momentos de una gran intensidad mediática, como ahora hay, por ejemplo, con el cuerpo de Franco y el Valle de los Caídos, hay otros momentos de valle, y realmente por debajo lo que hay es un sistema nervioso muy delicado que está enviando señales a veces muy contradictorias, ¿no? Y también quería empezar con esta imagen que no se ve lo que es realmente, pero es algo que tiene mucho que ver con el 20 de noviembre. Hay un artista conceptual español que se llama Fernando Sánchez Castillo, no sé si le conocéis, que tiene esta pieza que se llama Baraca. Y él dice que estas pestañas, que son dos pestañas, pertenecen a Francisco Franco. De hecho, serían los únicos dos vestigios orgánicos que tenemos del dictador debajo de la losa del Valle de los Caídos, ¿no? Él tiene una pieza muy, muy bonita que se llama Baraca, es un vídeo en el que él habla con la persona que le hizo la máscara funeraria, y al tirarle la máscara funeraria salieron estos dos pelos y él los ha guardado en el plástico de un paquete de ducados durante décadas, hasta que habló Fernando habló con ese señor y él se las quiso regalar, y él lo que hizo fue comprarlas. Al comprarlas, lo que hizo fue convertirlas en una mercancía, y de alguna manera era una forma de degradar, ¿no? Porque la pregunta es ¿cuánto valen las pestañas de un dictador, ¿no? Entonces, bueno, pues si yo te doy 25 euros por las pestañas de un dictador... Bueno, el caso es que es muy interesante la reflexión que hace Sánchez Castillo, porque él siempre está trabajando en los intersticios, ¿no?, en las complejidades de la memoria del franquismo, ¿no? Y estas pestañas se han movido por ferias internacionales. Bueno, aquí está Emilio Silva, que se ha salido por la puerta haciendo una fotografía narco en el 2011. Es decir, que empiezan a circular, que se mueven, que generan distintos tipos de
distintos tipos de dinámica, ¿no? Y básicamente lo que dice Fernández Sánchez Castillo es cómo es posible que un objeto tan pequeño, tan leve, ¿no? Que se puede volar con un soplido, ¿no? Puede causar tanta sensación o puede exponer las tensiones memoriales de un país de una manera tan tremenda, ¿no? Incluso él está ahora detrás de hacer un análisis de ADN, que no sé si podrá, para ver el tema de la paternidad, o si consigue un ADN de aquí y otro de la hija de Franco y no sé qué. Bueno, pues, o sea, que él puede poner en cuestión, digamos, un montón de elementos del franquismo con unas dos piezas tan pequeñitas, tantos objetos tan pequeñitos, ¿no? Bueno, os quería contar quizás sea una caricatura, bueno, es una caricatura, pero os quería contar un cuento de hadas, ¿no? Que Emilio Silva se ha referido a él anteriormente, ¿no? Que es el cuento de hadas que de alguna manera está disolviéndose en los últimos años, ¿no? En el año 75, cuando muere Franco, las instituciones se transforman de una manera bastante natural, digamos, bastante normal, y pasamos de una democracia de una dictadura a una democracia, ¿no? Los partidos políticos de la derecha y de la izquierda se ponen de acuerdo, deciden mirar al futuro, olvidarse del pasado, construir un futuro mejor para nuestros hijos, etcétera, para sus hijos, ¿no? Que somos nosotros, etcétera, etcétera, ¿no? Se hizo una ley de amnistía en el año 77, como bien sabéis, ¿no? Es un momento en el cual, pues, la movida madrileña expresaba toda esta desinhibición, la sociedad española de repente, pues, de toda la represión franquista, toda la represión sexual, la represión cultural, política, saltó hecha en pedazos. La transición española se empezó a estudiar en ciencias políticas como un modelo, también se utilizó en algunos casos prácticos, ¿no? Realmente, pues, teníamos un sistema absolutamente ideal, ¿no? O sea, la transición, pues, había neutralizado el régimen franquista y, bueno, pues España se convirtió en un ejemplo a seguir dentro de lo que ahora se llaman esquemas de justicia transicional. Pero ¿es esto cierto o no? Entonces, bueno, a veces las personas que hacen estas viñetas capturan momentos, ¿no? Y capturan estados de ánimo muy, muy potentes, ¿no? A mí esta imagen me gusta mucho porque realmente refleja bien lo que ha pasado en España, ¿no? De esta fantasía transicional, ¿no? Que yo la he expresado como una caricatura, que es mucho más compleja, y Ariel y otras personas de esta facultad están debatiendo a muchos niveles y muchas capas, ¿no? Pero bueno, básicamente este cuento de hadas la transición como un modelo ejemplar, ¿no? Pero bueno, nos encontramos con que de repente, en unos poquitos años, hemos pasado de pensar esta España ideal, esta España ejemplar, la hemos empezado a pensar como una España realmente problemática, en la cual la relación con el pasado no está en absoluto resuelta, y eso tiene mucho que ver con estas exhumaciones de fosas comunes de la guerra civil, de las que voy a hablar ahora un poquitín más, ¿no? Os quería enseñar estas imágenes, ¿no? Sobre lo que fue la pedagogía de la sangre del franquismo, ¿no? Esto es una de las pocas imágenes que tenemos, bueno, de un periódico, creo que no me acuerdo ahora, es la Crónica de Córdoba, ¿no? Y pone el Diario Gráfico de Córdoba: las valerosas fuerzas que luchan por España limpian de marxista los pueblos, ¿no? Esta es una imagen que refleja lo que estaba pasando por todo el país, ¿no? Cómo se generó una topografía del terror, cómo prácticamente cada pueblo de España tiene fosas comunes, cómo se demoró la guerra civil para limpiar la retaguardia, para que no hubiera ningún posible bolsillo de resistencia por detrás, cómo se fue pueblo por pueblo con listas de muerte, fusilando a las personas que eran afines a la izquierda, o habían votado a la izquierda, o habían saludado un día a una persona de la Casa del Pueblo, bueno, por otros muchos motivos que no podemos entrar ahora, ¿no? Hasta el punto de que esto casi como se convirtió en un juego de niños, o sea, los fusilamientos ya eran casi como un juego de niños. Esta es la famosísima imagen de Centelles, ¿no? Que la tomó en Guadalajara unos niños jugando a fusilamientos durante la guerra civil, que a mí siempre me ha impresionado muchísimo, ¿no? Bueno, os quiero hacer una genealogía de las exhumaciones de la guerra civil, porque es muy importante entender las exhumaciones contemporáneas, que son, digamos, uno de los elementos que han destruido, que han contribuido a dinamitar este cuento de hadas de la transición. Y pues os quería primero decir un tema que yo creo que es muy importante para lo que os voy a contar después, y es que las exhumaciones contemporáneas tienen mucho que ver con el predominio, digamos, de la ciencia forense en la relectura del pasado. Como
como tengo que acabar la conferencia antes porque quiero que tengamos un debate, no voy a entrar mucho en esto, pero bueno, dentro de la gente que estudiamos la necropolítica, digamos, ¿no? Que es lo que os voy a hablar ahora, ¿no? La gestión política de los cuerpos, de los colectivos de cuerpos, ¿no? Es muy importante entender que ahora mismo son los forenses los que están dominando, están construyendo el lenguaje de relación con el pasado, ¿no? Con este tipo de imágenes que están produciendo las exhumaciones y que realmente están capturando el imaginario hasta el punto de que ahora los que investigamos estos temas hablamos del efecto CSI, ¿no? Es decir, cómo estos programas forenses que vemos en televisión pues nos condicionan la forma de estructurar el pasado y cómo la escena del crimen se ha convertido en la manera más fácil, más usual, ¿no? De conectar con el pasado. Cuando uno va a una exhumación, los forenses explican cómo ha tenido lugar la exhumación, hablan de calibres, hablan de tiros de gracia, digamos que tienen un discurso criminológico que es con el que los familiares se enfrentan a los restos de sus familiares fusilados, ¿no? Pero bueno, muy brevemente, ¿no? Durante en todo el debate que ha habido sobre la memoria histórica, como sabéis, ha sido muy crispado, ha sido muy violento. Yo creo que la derecha política ha perdido una oportunidad increíble, ¿no? de desanclarse del franquismo con estas exhumaciones. Han mostrado una falta de generosidad extrema, ¿no? Aunque hay casos aislados, ¿no? Y se ha hablado mucho de abrir viejas heridas, de generar odios que ya estaban durmientes, etcétera, etcétera. Nosotros hemos intentado darle la vuelta al argumento, de manera que lo que estamos tratando de defender en cada lugar en el que tenemos oportunidad es que estas exhumaciones, primero, no son un capricho y segundo, no son las primeras, son más bien las últimas. Lo que se está exhumando ahora es lo que queda de la guerra civil sin exhumar, bueno, con matices, ¿no? Pero es muy importante, por ejemplo, para nosotros que sepáis, ¿no? que en la posguerra hubo exhumaciones, pero decía que a diestro y siniestro por todo el país, por supuesto, de caídos por Dios y por España, asesinados por las Otras Rojas. Esto es Soto de Aldovea, es una vinculación vinculada con los asesinatos de Paracuellos. Cuando Paracuellos se les llenó, pues en Soto de Aldovea, en Torrejón de Ardoz, ahí sacaron 414 cuerpos con la ayuda del ejército, con forenses, etcétera, etcétera. Aquí tenemos los informes forenses, los encontramos por todos los lados. Aquí en Madrid se exhumó muchísimo en la posguerra, en El Pardo, en Fuencarral, en la Casa de Campo, como os he dicho antes, en Soto de Aldovea, etcétera, etcétera. Había estos informes forenses, el Instituto Forense colaboraba con esas exhumaciones de caídos por Dios y por España. Hay incluso formularios, hay legislación específica para estos cuerpos, para exenciones funerarias, ¿no? Esto es algo realmente tremendo que yo creo que hay que entender, porque cuando ahora desde la derecha se dice ¿por qué se abren fosas comunes? ¿Y qué pasa con lo que ellos llaman ahora la otra memoria, que es la memoria de los franquistas, ¿no? Bueno, pues la otra memoria pues ha tenido, digamos, espacios de expresión y espacios de... Porque, claro, estos muertos que estaban siendo exhumados tenían un relato político que les legitimaba. Son unos muertos, el nacionalcatolicismo se construyó, enraizó en estos cadáveres que estaban siendo exhumados y que luego han sido reinhumados en los cementerios de la mayor parte de los pueblos de España. ¿En qué cementerio municipal no hay un panteón de honor con los caídos por Dios y por España, que no han aterrizado en paracaídas? Han sido exhumados, han sido identificados hasta donde se pudo en la posguerra y trasladados a los cementerios. Es decir, todo este proceso se dio. Luego, bueno, os quería mencionar brevemente, ahora que ya para entrar un poquito en el Valle de los Caídos, aunque tampoco me quiero quedar ahí demasiado porque tengo muchas cosas que contaros, ¿no? La gran ceremonia fundacional del franquismo desde el punto de vista funerario fue el traslado de José Antonio Primo de Rivera, de que ahora parece como que está en el Valle de los Caídos en un segundo plano, pero es que en un momento determinado él fue el cuerpo del franquismo por antonomasia, especialmente en los primeros momentos del franquismo, ¿no? Sabéis que fue ejecutado por los republicanos en la cárcel de Alicante muy al principio de la guerra, luego fue exhumado y reinhumado, yo ya me he perdido la cuenta, no sé si han sido 4 veces las que ha sido enterrado o desenterrado. Pero aquí veis, en el año 39, los falangistas llevaron a Primo de Rivera con una ceremonia completamente fascista que inauguró un ritual funerario que fue el que se utilizó en otras muchas exhumaciones. Lo trajeron a pie desde Alicante hasta el monasterio de Escorial, pero pasando por la Gran Vía, por las Cibeles, con Franco recibiendo el cuerpo en la Plaza de España, o sea, lugares por los que paséis vosotros continuamente tuvieron, digamos, ese momento fundacional del tránsito de Primo de Rivera, que fue, aquí está el entierro en el monasterio de Escorial, que es algo realmente importante,
porque de alguna manera lo que quería hacer Franco, y por supuesto los falangistas encantados, era vincular este gran primer cuerpo del franquismo con el Panteón de Reyes. José Antonio Primo de Rivera fue inhumado encima del Panteón de Reyes en la Basílica del Monasterio del Escorial, ¿no? Al mismo tiempo que esto estaba sucediendo, todas estas exhumaciones, todos estos movimientos de cuerpos, todas estas ceremonias de homenaje a los caídos por España, todas estas ceremonias religiosas, militares, políticas, pues estaban construyendo monumentos, algunos como que podéis desconocer, como este a los caídos del Valle del Tietar, bueno, ese es al lado de mi pueblo, pero también está el Arco de Triunfo, o a lo mejor este monumento que a lo mejor no habéis visto, o no os habéis fijado que está al lado del Templo de Devot. El Templo de Devot era el cuartel de la montaña. También ahí fue donde Napoleón fusiló a los fusilamientos de Goya, tuvieron lugar en ese mismo lugar. Es un lugar, digamos, de muerte. Ahora es el Templo de Devot. Es un sitio muy bonito de ver, pero allí se produjo, la rebelión militar en Madrid se produjo en el cuartel de la montaña, cuando Fanjul entró allí. Estaban intentando capturar todo el armamento que estaba allí. Y, bueno, pues hubo una masacre, digamos, cuando se bombardeó y aquello se destruyó. Bueno, este es un monumento que cuando pasas por delante del Templo de Devot a veces ni te fijas, pero son sacos terreros y está hecho en el año 72, muy tardío, pero es un homenaje también a los caídos por Dios y por España que dieron su vida en este monumento, ¿no? Bueno, hay otro, si hablamos de la guerra, ¿no? Y del movimiento, el momento necropolítico, ¿no? De exhumaciones de la guerra, hay otro segundo momento necropolítico tremendo en este país, que es el traslado de más de 33.000 cuerpos al Valle de los Caídos, empezando 20 años después de la guerra. Yo creo que esto ya todo lo conocéis, porque es del dominio público. Hasta hace poco no teníamos ni la más remota idea. Yo estuve en el Valle de los Caídos de pequeño 1000 veces y no sabía que la basílica está abrazada por más de 33.000 cuerpos, que pueden ser 50.000, no sabemos realmente, porque sabemos que hay muchos errores de origen hacia arriba, ¿no? Pero uno de los momentos también fundacionales de todo esto, y ahora que estamos hablando de exhumaciones en el Valle de los Caídos, y hoy es el debate, digamos, sobre la exhumación de Franco, Franco quiso trasladar todo el capital político y simbólico de José Antonio Primo de Rivera, que de alguna manera había estado tocado por el Panteón Real, se lo llevó al Valle de los Caídos. Pero esto fue en el 59, unos días antes de la inauguración del Valle de los Caídos, en el 20º aniversario de la victoria militar, el 1 de abril del 59, ¿no? Los falangistas en aquel momento ya estaban, digamos, fuera de juego en el gobierno, en el franquismo. Era más bien el tradicionalismo, el nacionalcatolicismo es el que había predominado, y Franco tuvo que publicar en el ABC los permisos que le había dado la familia Primo de Rivera para trasladarles al valle, porque los falangistas no querían. Para ellos era una degradación funeraria pasar del entorno del Panteón de Reyes al monumentito de Franco, por decirlo de alguna forma. Hubo incidentes, se abucheó a Carrero Blanco, bueno, aquello fue bastante sonado en aquel momento, y los falangistas dijeron, bueno, si hay que llevarle, le llevamos nosotros a hombros, ya que le hemos traído, bueno, son escenas, son viñetas, digamos, históricas que ayudan a entender la complejidad necropolítica que tiene este país respecto a la guerra civil. ¿Cómo llegaron a estos 33.000 cuerpos? Bueno, me podría pasar aquí horas y horas hablando, tampoco lo estamos estudiando, tenemos una persona haciendo una tesis doctoral, pero aquí veis cómo se recogían cuerpos. Desde el Ministerio de Gobernación se hizo una circular que tiene un punto perverso que os voy a contar. Esto llega a los gobiernos civiles, a los ayuntamientos, y entonces se empiezan a recoger cuerpos, algunos de ellos voluntariamente, otros se desentierran cementerios militares, y en algunos casos, como había mucha demanda de cuerpos por parte del Estado, aquí tenéis, bueno, cómo están entrando en las criptas del Valle de los Caídos. En algunos momentos, los alcaldes, por esta presión de cuerpos, lo que hicieron fue vaciar las fosas republicanas de sus municipios. Todo esto, por supuesto, sin el conocimiento ni permiso de sus familiares. Y el caos que hay ahora en las criptas del Valle de los Caídos tiene que ver con el descubrimiento de que hay cadáveres de republicanos, que eso para la derecha política y sobre todo para la ultraderecha es un símbolo de reconciliación. Ellos dicen, hay cuerpos de los dos bandos, la cruz tan maravillosa de 150 metros es un símbolo de paz universal, y sus brazos abrazan literalmente a las dos Españas, ¿no? Esta es, digamos, la lógica perversa del statu quo del Valle que ahora estamos tratando de desmantelar, ¿no? Pero bueno,
Esta imagen también, me imagino que algunos la habréis visto, no me gusta mucho el morbo, pero como está publicada y estamos pensando de Franco, estamos pensando sobre Franco y hemos empezado con sus pestañas, bueno, pues esto fue la agonía de Franco que, como sabéis, 9 años después de su muerte, su propia familia la filtró a la prensa y los que tenemos, bueno, yo era muy pequeñito en esta época, pero me acuerdo de estas imágenes tan tremendas, ¿no? Pero eso, digamos que ha sido muy importante, ¿no? Estas imágenes, digamos, que forman parte del inconsciente óptico de la sociedad española democrática, ¿no? Es importante saber que, fijaros, esta es una fotografía que yo creo que cogí del mundo, toda la escenografía, todo el escenario del entierro, del funeral de Estado que se le hizo a Franco en la Plaza de Oriente, el traslado al Valle de los Caídos y el entierro. Si ahora sacar a Franco está resultando tan increíblemente complicado, no es simplemente porque es Franco y porque es un cuerpo que está ahí en el Valle de los Caídos, eso vale, es verdad, ¿no? Pero ¿por qué? O sea, había un artículo de Manuel Vicente hace unas semanas, era maravilloso, ¿no? Porque decía, ¿qué pasa con el cuerpo de Franco? Parece como si fuera una pieza de uranio enriquecido, que no nos atrevemos o sea, tiene una fuerza, una potencia realmente poderosa. Pero es que hay que entender que el cuerpo de Franco fue trasladado al Valle de los Caídos en un funeral de Estado. Fue en un funeral de Estado en el cual decenas de miles de personas pasaron por delante, en el Palacio Real pasaron por delante del cuerpo, donde el ejército y la Iglesia, y todo el gobierno participó amplísimamente. Hubo una representación internacional muy llamativa, que no os voy a detallar, pero aquí la podéis ver perfectamente, ¿no? Y hay un elemento fundamental en el entierro de Franco, que es uno de los primeros actos del rey Juan Carlos, fue este documento en el cual él, firmando "Yo, el rey", entrega el cuerpo de Franco a la comunidad benedictina del Valle, ¿no? Es decir, exhumar a Franco no es simplemente sacar un cuerpo de una tumba, es desandar un funeral de Estado, que es un funeral de Estado fundacional del propio sistema democrático, ¿no? Y eso tiene un poderío enorme. ¿Cómo desandas un funeral de Estado, ¿no? Entonces, eso es parte del problema de que la familia de Franco ahora esté pidiendo funerales de Estado, otro funeral de Estado para sacarle, con salvas de fusilería y cañones, según lo que les corresponde en el artículo 20, no me acuerdo cómo se llama el artículo, pero hay un artículo sobre lo que le correspondería a un jefe del Estado en términos de salvas de fusil y de cañones, que es lo que la familia Franco está pidiendo antes de enterrarle en la Almudena. Bueno, aquí tenéis el entierro de Franco, también son imágenes que yo creo que hay que ver, lo que es bueno, pues toda la jerarquía franquista y bueno, el rey andará por ahí, en el momento, digamos, que se quiere desandar ahora, que es el momento de bajar el ataúd a la tumba, lo que se trata es de sacarle hacia afuera, ¿no? Bueno, esto, un momentito, os quería enseñar también cuando hay otro, digamos que esa es la constitución funeraria del Valle de los Caídos. No he querido entrar ni en la historia constructiva, ni simbólica, ni nada. Simplemente estamos hablando de necropolítica, ¿no? Que es digamos, el área en el que yo me especializo más, ¿no? Hay otro momento muy interesante en la transición española, en la cual, sobre todo después de las elecciones del 78, las elecciones municipales del 78, hubo muchísimas exhumaciones, pero muchísimas de republicanos. Estas ya no son controladas por el gobierno franquista, sino fueron republicanos. Lo que pasa es que, fijaros, fueron con picos y palas, buscando las fosas comunes, no tenían interés en identificaciones. Digamos que la dignificación suponía simplemente la exhumación y el traslado al cementerio. En algunos casos tenían un perfil más político, con el puño arriba, con banderas socialistas y comunistas, con algún canto a la internacional. En otros eran más privados, eso se fue negociando. También estamos estudiando este proceso, es realmente impresionante. Hay vídeos y hay fotografías, pero hay que buscarlas casi en el fondo de baúl de las familias, ¿no? Porque ahí, pues hay una foto de la exhumación del 70 y tantos, y estamos tratando de rescatar todo esto, y fue un movimiento que se dio por todo el país, muy especialmente en Extremadura, en Navarra y en La Rioja, ¿no? Pero bueno, ahí también os quiero recordar que aquí hubo un golpe de Estado que parece que paralizó de alguna manera esas exhumaciones, aunque tenemos datos de exhumaciones posteriores, y entonces estamos ahora tratando de analizar todo este
todo este proceso, ¿no? Pero bueno, aquí ha estado antes Emilio Silva, esta es la famosa exhumación del año 2000 de Priaranza del Bierzo. Y bueno, la diferencia que hay con otras exhumaciones anteriores, sobre todo con las de la transición, es que aquí, como veis, hay técnicos que están trabajando, que están trabajando las exhumaciones. Hay arqueólogos, hay forenses por primera vez, y lo que es muy importante, ¿no? Estas exhumaciones del siglo XXI en España están conectadas por primera vez con procesos transnacionales de derechos humanos, ¿no? Este es un tema que hasta ahora no había cuajado, digamos, en la cultura política democrática española, ¿no? Y es a partir de estas exhumaciones en las que se produce un clic, digamos, entre estos procesos de justicia transicional que se están dando en distintos lugares del mundo y el caso español, ¿no? Bueno, voy a pasar para adelante unas cuantas diapositivas simplemente para comentaros que, bueno, para enseñaros algunas imágenes que nos encontramos sobre el terreno de estas exhumaciones. Muy interesante, que es la generación de nietos, se ha hecho referencia a esto Ariel, ¿no? La generación de nietos de la derrota, por decirlo de alguna manera, y de hijos de los actores políticos de la transición, de cada generación. Y la vuestra tiene absolutamente todo el derecho a cambiar todo el juego y las reglas del juego. Es decir, lo que está ocurriendo ahora yo creo que es un conflicto generacional, ¿no? Respecto a cómo gestionar las políticas de memoria. Y permitidme que haga aquí un paréntesis, ¿no? Yo creo que el modelo del régimen del 78, del que se habla tanto, ¿no? Está haciendo aguas por distintos lados y no están desconectados, ¿no? No solamente es, digamos, lo que estamos hablando son las exhumaciones y por lo tanto lo que ha entrado en crisis es el modelo de relación con el pasado que se instauró en la transición, ¿no? Por otro lado, el modelo bipartidista que se instauró en la transición, de una manera semiconectada con todo esto, también ha entrado en barrena, ¿no? Y por otro lado, el modelo de organización territorial del Estado, pues con lo que está pasando en Cataluña, etcétera, etcétera, digamos, también es otro punto de ruptura, ¿no? Del régimen del 78. A veces los vemos como por separado, pero me gustaría que empezáramos a pensar las líneas de puntos que unen unos y otros, porque yo creo que entre los tres ya podemos hablar de una crisis global, ¿no? de este modelo, ¿no? Bueno, simplemente por mostraros, antes de pasar a otros temas que os quiero comentar, permitidme un instante. Como os comentaba antes, la derecha política pues ha respondido de una manera bastante generosa, incluso ofensiva, a todo este esfuerzo. Es un tema que mucha gente encuadra dentro de los derechos humanos, aunque yo no lo tengo tan claro, pero bueno, es un debate que podemos tener. Pero fijaros, hoy mismo están apareciendo esquelas, ¿no? por Franco José Antonio, pues en El Mundo, en la ABC, etcétera, etcétera. Esta es un poco más desde hace el 2006, pero fijaros, ahí hay un montón de nombres que se refieren a Paracuellos. Esto se llamó la guerra de las esquelas, no sé si os acordáis que los periódicos hubo una época en la cual había esquelas por un lado y por otro, dependiendo del perfil político de cada partido. Esta es otra imagen de cómo se va generando una cultura política memorial, ¿no? en relación con las exhumaciones, que se ha transformado de una manera muy, muy importante en los últimos años. Y yo he estado hace unas semanas en México y quería conectar todo lo que está pasando en España con lo que está pasando en otros lugares del mundo, ¿no? Nosotros tenemos un proyecto en el CSIC sobre necropolítica, fundamentalmente sobre lo que ha ocurrido con las exhumaciones de fosas comunes dentro de los esquemas de justicia transicional en todo el mundo. En cualquier lugar del mundo en el cual ahora se revisa el pasado traumático, después de una guerra, después de una dictadura, después de un genocidio, etcétera, etcétera, las fosas comunes se han convertido en un elemento central, ya sea para no tocarlas, ya sea para conmemorarlas, ya sea para exhumarlas parcial o totalmente, etcétera, etcétera, ¿no? Las situaciones son muy distintas y muy diversas en distintos lugares del mundo, ¿no? Pero lo que estamos en nuestro equipo, tenemos gente que trabaja pues en Argentina, por ejemplo, el equipo argentino de antropología forense, que es prácticamente una multinacional, que trabajan en 50 países del mundo, capacitando en equipos locales de exhumación. Pues tenemos gente que trabaja en lo que ocurre con estas exhumaciones y su impacto social, ¿no? En Chile, en Argentina, en Guatemala, en El Salvador, en Colombia, ahora mismo en México. Vengo de México, estas son las buscadoras, las rastreadoras de Sinaloa.
que están buscando, como los años 70 aquí, con sus manos, además en situaciones en las cuales están siendo tiroteadas, están siendo con un peligro, con un riesgo personal realmente clarísimo, están buscando a sus hijos, están buscando a sus maridos dentro de la situación tan tremenda de violencia que hay ahora mismo en México, ¿no? Ellos celebran creo que hace ya 9 o 10 años, celebran el Día de la Dignidad Nacional por las madres, por los desaparecidos, etcétera, 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 en México DF, donde viene gente no solamente de México, sino también de otros países centroamericanos y están conectándose. Quiero decir con todo esto que es un proceso, cuando pensamos en España, por un lado hay que pensar en la historia de las exhumaciones, no en estas fases necropolíticas que os he comentado, pero al mismo tiempo en que es un proceso global. Acceder al pasado traumático, a través de la interpretación de estas fosas comunes y los cuerpos que contienen, de las heridas que tienen, de los calibres con los que fueron asesinados, de los aparatos desaparecedores que hay en cada lugar, se ha convertido en uno de los ejes centrales de las culturas transnacionales de los derechos humanos, ¿no? Hay otro elemento y es que tiene que ver con la sociedad de la información y el conocimiento, ¿no? Y esto es muy importante también para entender el caso español, ¿no? Aquí, bueno, como sois politólogos, bueno, pues podemos hablar de todos esos autores, ¿no?, que nos ayudan a pensar las sociedades contemporáneas como sociedades, volviendo un poco a la metáfora del sistema nervioso con la que he empezado, ¿no?, pues como Baudrillard, Lyotard, David Harvey, Michael Watts, Castells. Hay muchísima gente que está trabajando con este tipo de metáforas sobre procesos globales y sobre la sociedad de la información y el conocimiento y el impacto que tiene sobre los procesos memoriales, ¿no? En el Estado español ha sido realmente crucial el tema de la memoria digital, por ejemplo, ¿no? Es un tema es un asunto que no tengo tiempo de desarrollar, pero cuando empezaron las exhumaciones íbamos y sacábamos diapositivas. No sé si os acordáis lo que son las diapositivas, ¿no? Son unas cámaras y llevabas allí, hacías unos fotogramas, ¿no? O sea, te llevabas un carrete pero a partir del año 2005-2006 se empiezan a popularizar los teléfonos móviles, los smartphones, y empieza a haber una proliferación, y además ahora mismo en cualquier exhumación, por ejemplo, se pueden hacer globalmente entre las fotografías de tipo técnico que pueden hacer los forenses y las fotografías que hacen los familiares, los curiosos, los medios de comunicación, decenas de miles de fotografías que se hacen sobre el terreno, y que en tiempo real están en Instagram, en Flickr, en Twitter, en Facebook, y eso realmente condiciona la naturaleza del movimiento social. Y desde mi punto de vista, que es un tema que también, si queréis, bueno, voy a parar dentro de poco y podemos hablar, ha convertido el proceso de exhumaciones en un proceso demasiado centrado en la fascinación por el hueso, ¿no?, por el hueso de las exhumaciones, ¿no? Que hay algunas asociaciones que se han quejado del corpocentrismo de la memoria en la España contemporánea y estas derivadas criminológicas de las que os hablaba anteriormente, ¿no? Por otro lado, es muy interesante analizar lo que nosotros llamamos vamos a ver, yo no soy forense, entonces cuando yo voy a las exhumaciones a veces colaboro con ellos cuando hay alguna urgencia, pero básicamente mi trabajo es tratar de analizar qué es lo que estas exhumaciones irradian al tejido social, ¿no?, al sistema nervioso social en cada contexto determinado. Esta es una exhumación de gudaris, de soldados vascos, ¿no?, en el Goibar, organizada por el hijo de Otegi. Es un pueblo gobernado por Batasuna. Fue muy interesante, por Bildu, ¿no? Muy interesante esta exhumación porque, primero, eran soldados, ¿no?, que es una nueva categoría de personas. No son civiles ejecutados en retaguardia como los que os he enseñado antes. El tema se ha expandido y ahora hay lugares donde también se están exhumando soldados en frente de batalla. En el País Vasco es uno de ellos. Claro, la reelaboración simbólica de estos cuerpos, la reelaboración política de estos cuerpos no tiene nada que ver con la que se pueda estar produciendo
en Andalucía, por decir un ejemplo, o en la propia Cataluña, ¿no? Porque se vinculan con procesos sociales y políticos característicos, ¿no? En este caso, fijaros, esta exhumación fue durante el gobierno de Patxi López. Estaba allí la delegada de Derechos Humanos, que era del Partido Socialista de Euskadi. Estaba Garitano, que era el diputado general de Guipúzcoa en aquel momento. Estaba el hijo de Otegi. Estaba... Es decir, que al mismo tiempo... menos el PP estaban todos, digamos, ¿no? Y Ciudadanos no existía. Entonces, y Podemos tampoco. Entonces, pues es muy interesante analizar en estas exhumaciones cuáles son los procesos, el tejimiento de alianzas políticas que se pueden llegar a dar en torno a unos tipos de cuerpos determinados, ¿no? Entonces, hay una autora que a mí me gusta mucho, es una antropóloga también, bueno, en este caso norteamericana, que se llama Catherine Verdery. Tiene un libro maravilloso que se llama La vida política de los cadáveres, que para nosotros es como la Biblia, yo os recomiendo muchísimo, ¿no? Ella básicamente lo que ha hecho ha sido analizar qué es lo que ha pasado en Europa del Este con, una vez que, cuando cayó el muro de Berlín en el año 89, qué es lo que pasa con los miles y miles y miles de estatuas. Ahí había más de 2.000 estatuas de Lenin distribuidas por toda Europa del Este. ¿Qué haces con las esculturas de Lenin? ¿Qué haces con las momias de los prohombres comunistas soviéticos, ¿no? Hace poco tuvimos una conferencia con un compañero, un antropólogo de la Universidad de Berkeley, que está escribiendo un libro maravilloso sobre las polémicas que hay sobre la preservación del cuerpo de Lenin en la Plaza Roja de Moscú. El cuerpo de Lenin fue momificado, y además bastante mal momificado aparentemente, en los años 20, con una tecnología que está completamente desfasada. Pero su libro realmente es, para que veáis el tipo de análisis que estamos haciendo, su libro es sobre el leninismo, ¿no? como capital político, y el leninismo como cuerpo concreto físico, biológico, ¿no? del cuerpo de Lenin, y cómo se trenzan uno con otro, ¿no? Entonces, como el cuerpo de Lenin realmente representaba al Estado y a la Unión Soviética, ¿no? Se generó una ciencia forense específica para cuidar ese cuerpo, que llegó a tener 60, 70, 80 forenses especializados en preservar ese cuerpo, porque por la forma en la que fue momificado necesita unas técnicas especiales, y todavía, bueno, ahora nos dice él que por las investigaciones que ha hecho, lo que queda de Lenin en el cuerpo de Lenin no pasa del 10%, porque cuando se le queda una pestaña, volvemos al tema de la pestaña, tiene que ir a un sitio de estos de atrecho de teatro y comprarle una pestaña de plástico e insertárselas de manera que sea permanente, ¿no? Entonces, volviendo de pestaña a pestaña, bueno, ahí tenemos un diálogo muy interesante de pestañas, ¿no? Con esta persona, ¿no? Pero bueno, este es una de las características, ¿no? Es la diversificación regional a la que tenemos que prestar muchísima atención, autonómica, incluso pues, plurinacional, que se está dando en el proceso de exhumaciones. No es único, es muy variado, es muy diverso, depende de las regiones, depende de los colectivos, depende de las asociaciones. Nosotros lo que estamos haciendo es, siguiendo esta idea de Catherine Verdery de analizar la vida política de los cadáveres, lo que llamamos las vidas de ultratumba, ¿no? Estamos siguiendo también la vida científica. La vida científica, ya os he mencionado antes un poquitín, tiene que ver con el efecto CSI, tiene que ver con la importancia de la ciencia forense en las nuevas interpretaciones del pasado, como por ejemplo se entregan cuerpos después de pasar por el laboratorio y se les entrega a los familiares el cuerpo con un informe forense encima, que lo consultan en los cementerios, es decir, la mediación científica del pasado traumático. También analizamos la vida mediática de estos objetos, que en algún caso, por ejemplo, os pongo esta imagen, que yo mismo saqué esta fotografía en una exhumación porque ya me parece un poco, no sé cómo decirlo, ¿no? Quizá obsceno, ¿no? la exposición tan tremenda que están teniendo estos huesos dentro de los propios medios de comunicación, ¿no? El hecho de que una persona con una cámara digital pueda pasar por encima de un cuerpo y lo pueda subir y ese cuerpo quede completamente descontextualizado, no sabemos quién es, no sabemos cuáles serán sus ideales, no sabemos la circunstancia de muerte, no sabemos qué cultura política tenía. Entonces, todos estos procesos de descontextualización que tienen que ver con la mediatización de la memoria también son muy importantes y los seguimos. Digamos, la vida mediática, la vida de ultratumba mediática, ¿no? La vida asociativa, ¿no? Dentro del movimiento asociativo también ha habido muchísimas polémicas, muchísimas controversias sobre cuál es la forma adecuada de hacer estas exhumaciones. Algunos piensan, por ejemplo, en este caso, que es preciso, es fundamental utilizar simbología política en estas exhumaciones. Hay familiares que se oponen, hay algunas exhumaciones donde no ha habido conflictos. Es muy interesante analizar cómo se ha ido generando y modulando y contaminando, en el buen sentido de la palabra, recíprocamente unas posturas y otras
a lo largo de los años. También nos interesa, por ejemplo, la vida emocional de estas exhumaciones, ¿no? Esta es una imagen de Clemente Bernat, que es un fotógrafo que está siendo juzgado ahora en Pamplona por intentar grabar una ceremonia carlista en homenaje a Francisco Franco en el Panteón de los Mártires de Pamplona. Esta tarde en el Teatro del Barrio van a contar su experiencia en el tribunal, la primera vez que han acudido al tribunal la semana pasada. Es un extraordinario fotógrafo que ha hecho el mejor libro que hay sobre exhumaciones y captura estos momentos, ¿no?, de construcción política de las emociones en el entorno de exhumaciones, ¿no? Eso realmente es un temazo también que estamos trabajando. También, por ejemplo, nos interesa mucho seguir la vida artística de los cuerpos, ¿no? Cómo se expresa de distintas maneras, ya sea en obras de teatro, en películas, en documentales. Esta es una imagen que a mí me encanta, ¿no? Es una imagen muy temprana, pero yo creo que es para mí la que mejor expresa de las que he encontrado hasta el momento lo que significa este movimiento social. Es una exhumación que se hizo en el año 2004 en Burgos, en Villamayor de los Montes. Entonces, ella tenía tres tíos abuelos fusilados, ¿no? Y era pintora. Ella tenía fue una cosa curiosa, pero ella regentaba un puesto de flores en Lerma, ¿no? Regenta un puesto de flores en Lerma, pero es pintora y tiene un estilo así un poco Frida Kahlo y bueno, pues es muy... La verdad es que me encantó hablar con ella y ella me dijo, nunca podré pintar esto. Y yo le dije, cuando pintes el cuadro me llamas. Y efectivamente, me llamó unos meses después de la exhumación y presentó este maravilloso cuadro, que no sé si lo veis muy bien, porque además este es un cuadro en el cual ella se pone en los ojos de su abuela. A su abuela le mataron 3 hermanos, ¿no? Y es la mirada que su abuela tendría de la fosa, ¿no? Entonces es como un ejercicio de ventriloquía generacional, ¿no? Aquí veis la mano de su abuela, está aquí detrás. A ver si la puedo ver. ¿Lo veis? No se ve aquí el ratón, pero bueno, en la parte superior de arriba está la mano que tira de un sudario, ¿no? Y ahí veis los cuerpos acribillados, los cráneos llenos de disparos. Hay una pala y el palo, digamos, el bastón de la pala se abre, hay unos candados y hay una lengua que habla un poco de esta asfixia, de este silencio, por un lado en el espacio público y por otro lado en el espacio privado. Ahí tenéis la casa con el hogar, ¿no? Con un ojo llorando también, etc. Bueno, a mí es un cuadro que me impresiona. Y bueno, pues tengo otras 40 diapositivas, pero yo creo que con lo que hemos hablado está bien. Las traigo por si acaso luego en el debate podemos referirnos a algunas de ellas, pero bueno, que os quería presentar esta reflexión y sobre todo pues tratar de fomentar el debate. Tenemos yo creo que media hora ahora para poder hablar. Muchas gracias.